Muy buenos días, queridos niños. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de Historia del Perú el tema denominado Nazca, el pueblo de las grandes cerámicas. ¿No es cierto? Quien les habla es la profesora Victoria Tapia. Muy bien. A ver, ¿sabías tú que los nazcas eran considerados los mejores astrónomos y pintores del Perú antiguo? ¿Y por qué motivo? Porque ellos elaboraron unas líneas geoglíficas en el desierto de Nazca, ¿no es cierto? En la cual era utilizado como un gran calendario astronómico para poder conocer, ¿no?, la época en la cual iba a haber lluvias y de esa manera poder desarrollar su agricultura. Y asimismo elaboraron las cerámicas más pictóricas del Perú antiguo. Conocieron hasta 11 colores, la mayor cantidad de colores de cualquier ceramista de esta época, ¿no es cierto? ¿Cuándo se desarrolló esta cultura? Se desarrolló aproximadamente desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 700 después de Cristo, ¿no es cierto? ¿En dónde se desarrolló? Se desarrolló en Ica, ¿no es cierto? En los valles de Chincha, Pico, Ica, las lomas de Acarí. Logró una extensión mayor, ¿no es cierto? Desde Pisco, por el norte, hasta el valle Acarí, Arequipa, por el sur, ¿no es cierto? Muy bien, entonces estos son los nazcas, los grandes ceramistas. Continuamos. ¿Cómo estaban organizados económicamente? Su actividad más importante era la agricultura, ¿no es cierto? Ahora, tenían algo que no les ayudaba a realizar una buena agricultura. Era su terreno. Los terrenos, los cuales ellos tenían, eran terrenos desérticos. Es así que se vieron en la necesidad, ¿no?, de elaborar técnicas de ingeniería hidráulica, ¿no es cierto? Son muy conocidos y muy famosos sus acueductos filtrantes, y uno de ellos es el acueducto de Cantayoc, que actualmente los pobladores de esta región lo están usando, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, ellos obtenían el agua subterránea, las aguas freáticas, y para poder utilizarlas en su cultivo. Entonces, fueron grandes arquitectos también, grandes ingenieros, ¿no es cierto? Eso es en la agricultura. En el aspecto social, vamos a ver acá que los nazcas van a modificar la clase social gobernante, ya que ellos van a traer a esta clase gobernante a los guerreros, ¿no es cierto? Las culturas anteriores eran gobernantes teocráticos, religiosos. Con los nazcas, entonces, vamos a ver un nuevo aspecto de la organización, ¿no?, de la organización social, en donde sus gobernantes eran sacerdotes y también guerreros. Ese es en el aspecto político. Por eso es que dice ahí, ¿no? Fue un estado militarista, aristocrático y guerrero. Aristocrático vendría a ser teológico, ¿no?, religioso. Muy bien. En el aspecto social, era una sociedad clasista, ¿no es cierto? Los dominantes y los dominados. Pero hay que poner énfasis entonces acá a la población guerrera, que era bien reconocida para los nazca. Entonces, una costumbre de ellos era las cabezas trofeo, en donde estos guerreros, al momento de atacar a otro pueblo, ¿no es cierto?, degollaban a sus víctimas y utilizaban sus cabezas como trofeo. Mientras más cabezas trofeo tuvieran en su cinturón, pues eran guerreros mucho más importantes y famosos, ¿no es cierto? Vamos a ver que los nazcas también fueron los primeros urbanistas. ¿Qué quiere decir eso? Construyeron ciudades. Una de ellas, y muy importante, es la ciudad de Cahuachi, considerado por mucho tiempo, la ciudad más antigua del Perú. Pero sin embargo después vamos a ver que Caral le quitó el protagonismo, ¿no es cierto? Pero igual es importante la
ciudad de Cahuachi, ¿no? Que fue elaborado por los Nazca, ¿no es cierto? Muy bien, en el aspecto cultural, ¿no es cierto? Sobresalieron en su cerámica, como te digo, fueron los ceramistas más pictóricos del Perú antiguo. Lograron obtener una cerámica muy fina, muy lujosa. Conocieron 11 colores, lo que ninguna otra cultura conocía, ¿no? Eran muy decoradas, utilizaban una técnica que se llamaba el horror al vacío. ¿Qué quería decir eso? Que no querían dejar ningún espacio de la cerámica sin ser decorada, ¿no es cierto? Muy bien, excelentes dibujantes. La arquitectura, muy bien, a su momento te dije que construyeron una ciudad muy importante. ¿Cómo se llamaba? La ciudad de Cahuachi, ¿no es cierto? ¿Qué material utilizaron en sus construcciones? El adobe, ¿no es cierto? Y también vamos a ver que esta ciudad de Cahuachi es importante porque era un templo ceremonial en donde se realizaban sacrificios humanos. Su religión era politeísta, creían en muchos dioses, tenían un dios supremo, un dios ser antropomorfo, ¿no? ¿Qué quiere decir antropomorfo? Con cualidades humanas y cualidades de animales. Felino, pez, ave. Eran cazadores recolectores, cazadores de cabezas trofeo. Y también son muy reconocidos por las líneas de Nazca, ¿no es cierto? Las líneas de Nazca, como te dije, ¿no? Eran figuras hechas en la arena, grandes figuras de diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos uno de ellos, de la araña, también hay del colibrí, también hay de la ballena. Y ellos aducían de que esas líneas formaban parte de un gran calendario astronómico. Muy bien, chicos, eso es todo lo que vamos a ver de la cultura nazca.